Perfecto. Bueno, estuve leyendo totalmente el libro y la verdad es que me encantó y por otro lado pienso sinceramente que yo no entiendo bien el sentido de crónica, digamos, ¿no? Porque me parecieron crónicas absolutamente maravillosas en el contexto de un escritor, digamos, ¿no? Recién estaba leyendo el nuevo libro de Martin Cohen y decía, claro, hay muchísimas cosas que son propias del escritor y que el escritor accede a muchísimas formas del periodismo, digamos, ¿no? Es lo que quería empezar a hablar contigo, más allá del libro, ¿no? Pues no estoy muy seguro de entender como el sentido de la pregunta, es decir, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que hago periodismo o que tiene momentos No, que me parece que periodísticos? son crónicas de escritor, digamos, ¿no? Porque Ah, tú la ya. otra vez dijiste que no eran crónicas en la conferencia Sí, de prensa, y yo leo con ese sentido de crónica, digamos, y hay crónicas que ya. son maravillosas, eso es lo que quiero decir. Ah, ya, sí, o sea, creo que a mí me da un poco igual si se le llama crónica Claro, o ensayo personal claro. o autobiografía. Son textos también con, digamos, con ciertos matices en la modulación de la distancia entre el narrador y lo narrado. Es decir, no todos los textos tienen como un mismo narrador. Yo creo que hay un poco modulaciones, hay unos mucho más personales, hay otros más cronicados, hay otros más reflexivos. Es como que esa distancia varía un poco a lo largo del libro, pero lo que sí creo es que en todos intenté mantener como una misma como voluntad de estilo, quizás, como un mismo grado de atención al lenguaje, a la prosa, aunque también haya como ciertas modulaciones en los ritmos de la prosa, y creo que eso al final es lo que le da unidad más allá del género, ¿no? O sea, como una especie de, sí, de textura sostenida durante todo el libro, que para mí es un poco más importante que el tema de los géneros per se, aunque sí, o sea, es verdad que he leído bastante crónica últimamente, traduje el libro de John Lee Anderson, que son como sus crónicas de América Latina reunidas, y en algo quizás de ese ejercicio de traducción y de esa mirada y de, digamos, lo mucho que he leído de crónica en los últimos años, quizás algo permeo, aunque desde luego yo lo hago desde otro lado y no tengo las herramientas sobre todo, digo, ojalá las tuviera y ojalá pudiera hacer periodismo, pero no tengo esa formación ni sabría cómo hacerlo. Entonces, pues desde mi parcela y desde mi región intenté hacer algo no sé, con esas voces. Sí, yo de todas maneras sigo pensando en el tema de la crónica porque yo soy periodista, pero además me parece que presentar estos relatos como autobiografía me parece, a mí me parece un poco equivocado, digamos, porque incluso en La Orgía, por ejemplo, tú manejas todo como un narrador de crónica, me encantó ese texto que, bueno, probablemente tú no lo quieras seguir leyendo, pero este, hay como un sentido de incorporar al lector con todas las cosas que están pasando alrededor. Y eso probablemente me parece a mí que es un sentido de crónica, ¿no? Sí, sí, sí entiendo por qué lo dices. Y sí, o sea, es verdad. Yo, digamos, a mí lo que me pasa con el tema de la autobiografía es que me parece que es una categoría lo suficientemente holgada. O sea, creo que También. en la autobiografía como pues tradicional también cabe la crónica, la ficción incluso. O sea, como que siento que es una etiqueta una de las etiquetas con las que estoy más o menos cómodo por eso, como que un poco siento que puedo hacer lo que quiera y exagerar o mentir o ajustar o hacer crónica y eso me gusta, digamos, como esas posibilidades eh, medio, sí, como esa flexibilidad de la autobiografía. Y sí, o sea, hay algunos textos, por ejemplo, es el de la orgía, claro, está todo como una crónica, pero es una crónica retrospectiva, entonces hasta cierto punto, o sea, digamos, es Claro. algo que pasó hace 20 años o algo así. Entonces, como hasta cierto, no 20 años, pero sí 15. Y eso le da un poco como otro tono también, o sea, una cosa más cercana a la memoria o una cosa así.
En el libro tú marcas todo el tiempo tu condición de escritor, digamos, pero una condición que no es maravillosa para todo el mundo, ¿no? Tú dices, el resto de los escritores mexicanos nos dedicamos a mandar email lastimeros pidiendo trabajo o solicitando becas, cuando no a trabajar jornadas infames en oficios afines. Y a mí también me pareció en ese sentido como un acto de solidaridad con el resto de los escritores, ¿no? Esta cosa de salirse un poco de lo que la gente cree que es un escritor. Un escritor es esto, digamos, ¿no? Sí, o sea, es que a mí me parece como un poco extraña esa disonancia entre la imagen del escritor que todavía se sostiene, sobre todo en los medios, pero también creo como en, no sé, en la cultura popular o como cierta noción general de lo que es un escritor, que es alguien que sale todo el tiempo en la tele, que tiene muchas opiniones, que hace un poco todo, o sea, que es muy visible, pero en realidad nunca está escribiendo. No sé, o sea, es como que tengo una relación muy tensa con esa figura del escritor particularmente mexicano que me molesta muy profundamente. Y, y eso, como que quería hablar desde otro lugar, ¿no? O sea, la mayoría de los escritores que yo conozco y yo mismo, pues en realidad eso, estamos como 17 horas al día mandando recibos y cosas así, o sea, en Sí. realidad, digamos, hay una parte como muy mundana y muy molesta también y muy precaria del trabajo literario y como que está un poco desfasado de esa figura pública del escritor que a lo mejor tiene más que ver como con un momento del siglo XX que no existe más, ¿no? O sea, que es bastante insostenible. Sí, sobre todo también la incertidumbre por el siglo XXI, ¿no? Que es lo que marcaba recientemente Martín Cohen, ¿no? Todo el tiempo estamos con incertidumbre, hacemos alguna teoría y después se desmorona, digamos, ¿no? Me parece que es un poco también eso, ¿no? Claro, sí, sí, estoy súper de acuerdo con eso. O sea, sí hay una sensación como de falta de horizonte, como de inmediatez, de decir como, bueno, vamos a ver qué se hace de aquí al lunes y luego, y luego vamos viendo cómo trabajar, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo como imaginar un futuro muy adelante, no sé. Tu libro, por otro lado, me hizo pensar mucho las cosas que estoy pensando últimamente que tienen que ver con la literatura, porque tú tendrías que ver lo que es mi estudio, digamos. Todo el tiempo llegan libros y libros y libros, y pareciera ser que yo trabajo con cierta literatura, con la literatura en sí, me parece que no, que la literatura para mí viene siendo otra cosa, todo el tiempo, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que leyendo libros yo me alejo un poco más de la literatura en sí, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo también siempre he sentido una especie de tensión, creo que ya irresoluble entre como el mundo literario y la literatura, o el mundo editorial y el mundo de los libros y la literatura. O sea, como que son actividades completamente distintas e incluso para mí antagónicas muchas veces, como el acto de escribir un libro, escribir lo que sea, escribir un texto, y todo lo que está alrededor y como el trabajo con la editorial y las entrevistas incluso y como tener que hablar, o sea, como la necesidad de tener un discurso sobre tu propio libro, que además es algo muy difícil porque se va construyendo. O sea, en realidad yo cuando publico un libro ahora mismo no tengo ni idea de qué es mi libro, la verdad lo voy descubriendo un poco en las entrevistas y en las presentaciones y escucho algo que alguien dice sobre mi libro y me lo apropio como si hubiera sido mi idea desde el principio, pero es completamente ajeno todo ese ejercicio como meta literario al acto mismo de escribir, ¿no? Sí, de pasar 3 o 4 años encerrado pensando en torno a un tema y una forma. Entonces, como que esa incomodidad o ese desplazamiento de lo literario al mundo literario también, a mí siempre me ha incomodado y es raro eso, o sea, es verdad, o sea, yo trabajo mucho como editor o como traductor y muchas veces, o sea, en ese trajín de hacer libros, digamos, de hacer libros en el sentido casi más material, pero también burocrático, como de tener que sacar libros y que se vayan a imprenta y esas cosas, es donde me siento más lejos de la literatura a veces, ¿no? Y al mismo tiempo es una profesión fascinante porque, bueno, puedes leer y medio te pagan por eso, entonces
No me quejo, o sea, yo estoy feliz, digamos, leyendo y editando y disfruto mucho todo eso, pero también sí, o sea, como la exigencia de estar leyendo novedades, por ejemplo, es muy agotadora o como de coincidir. En México hay una especie como de consenso casi obligado con respecto a ciertos libros que a todo mundo tienen que gustarle o que están de moda y que tienes que hablar en algún momento y recomendar sí o sí en cualquier aparición pública. Y como que todo eso, la verdad, es muy pesado y es muy contraproducente para la escritura misma. Sí, no piensa lo que le pasa a un periodista, ¿no? Cuando tú dices, no me gustó tal libro, el autor te bloquea, es terrible todo Es una eso, locura, pero es es que terrible. no se entiende, o sea, no se entiende como el lugar de la crítica para nada, o Sí, sea, y lo digo también como una suerte de autocrítica, o sea, yo mismo como autor, o sea, me violento cuando se dice algo malo del libro y sé que es una estupidez, ¿no? O sea, no tendría por qué ser así, pero en general, o sea, yo creo que en México hay un problema, o sea, hay un problema, no se entiende la crítica, como que no se entiende la crítica más allá, se confunde la reseña con el texto de presentación del libro que leyeron como para recibir aplausos y te lo mandan luego como reseña a cualquier revista, o sea, no hay ninguna noción de lo que significa ser crítico o de lo que tendría que hacer la crítica, y al mismo tiempo como que los críticos que hay pues tampoco ayudan mucho porque es una crítica como muy prescriptiva, ¿no? De lo que se debe de hacer, como si hubiera una sola manera de hacer literatura o un solo lugar de la literatura, lugar de enunciación de la literatura, y pues no, o sea, como que habría que entender también como la pluralidad de voces, no sé. claro, también está el tema del mercado, ¿no? Porque decía Sara Sekfovit en su último libro con respecto a la literatura de mujeres, que la literatura de mujeres no está leída, digamos, hay como un gran este, eh, producto de mercado en lo que hablan de determinadas autoras y la verdad no son leídas, digamos, y con esto viene un poco la cultura de la cancelación y la cultura. Ayer, por ejemplo, presentamos el libro de Clarice Lispector, tres, tres mujeres, no sé qué, uno puede hablar tranquilamente de horas de Clarice Lispector, pero están los rasgos de identidad, digamos, ¿no? A veces la gente dice, es que era hermosísima, ¿no? Entonces Yeah. pareciera ser que la literatura no tiene nada que ver en un contexto donde para mí está al nivel de Marguerite Yourcenar, de Marguerite Duras, o sea, es una escritora absolutamente universal, digamos. Estos rasgos de identidad que devienen en la cultura de la cancelación, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué dices? Pues, o sea, no estoy muy seguro, como que no sé qué responderte a eso, la verdad. Yo creo que, o sea, para mí como que la lectura es un lugar de libertad absoluta, mucho más que la escritura incluso. Entonces, o sea, en general como que no hago mucho caso eh, como ni a la cultura de la cancelación ni tampoco a la cultura del libro de moda. O sea, como que hay libros que me interesan por cosas que escucho y los leo y otros que no. O sea, como que nunca he podido como seguir un programa de lectura impuesto por nada que no sea mi antojo y mi curiosidad. Entonces, me siento un poco ajeno. También estoy fuera de Twitter, lo cual me da una distancia que yo creo que es saludable. O sea, no me entero de muchas cosas de como, no sé, como polémicas o pleitos. No llego a saber muy bien qué pasó. Claro. Y creo que ahí más o menos ahí como que voy conquistando un terrenito desde el cual leer a mi antojo, lo cual no significa leer solo cosas que me gusten, porque creo que también hay que leer No, cosas claro. que a uno no le gusten. O sea, digamos, a veces hago el ejercicio de leer cosas que no me gustan, porque es la única manera como de ir forzando la frontera de lo que me gusta y ampliar también como mi entendimiento de la literatura, ¿no? O sea, como que es un ejercicio que me propongo y que hago de leer cosas ajenas a, como a mi zona de confort. Pero sí, más allá de eso, no me interesa como demasiado ese nivel de polémica o de ruido en torno a cancelaciones. O sea, no sé. Sí. Sí. Bueno, de todas maneras es un poco este, vivir un poquito en una burbuja en momentos en que la cultura de la cancelación está
avanzando cada vez más, ¿no? Lo decía Ariana Harwitz hace un poquito, hace muy poco, su libro Degenerado, que es un libro maravilloso. No Sí, sé si lo leíste, pero yo te sí, lo sí. súper recomiendo. Este, están cortadas todas las traducciones, digamos, porque no es el Sí, o sea, momento. o sea, sí hay una exageración en el sentido de que hay cosas que, o sea, no me parece la mejor estrategia no leer las Claro. cosas con las que no estás de acuerdo, al contrario, o sea, creo que hay que leer las cosas con las que no estás de acuerdo y hay que leerlas políticamente y las cosas que te parecen políticamente reprobables las lees y para tener argumentos para criticarlas, o sea, como que esta cosa de no ver, no veo, no oigo, no lo veo como tan fructífero desde el punto de vista de la cultura, o sea, como de enriquecer la discusión pública, pues, porque hacer como que algo no existe solo para no darle 3 pesos al autor me parece mucho menos útil que leerlo, afrontarlo y discutirlo abiertamente, no sé, pero Ahora, supongo que no también crees, son, no sé, ¿no crees perdón. también que hay como una cierta ignorancia? Esta cosa que tú decías el otro día de México, que México es tan grande, tan diverso, tan variado, digamos, ¿no? Y hacer una especie de literatura que esté en la Condesa, que esté en la Roma, que esté en Coyoacán, digamos, y no ver el resto de México, a mí me resulta, además de todo, muy ignorante, digamos, ¿no? Es decir, me parece que en esta incertidumbre hay mucha ignorancia, me parece. Sí, o sea, sí, sí, eso desde luego también, o sea, también otra cosa es que México no es solo lo contemporáneo, o sea, digamos, Claro, si algo enriquece la literatura es que puedes leer libros de cualquier época y sí, a claro. veces un poco como por las dinámicas del mercado y de las redes sociales, como que leemos solamente cosas muy recientes. Y por eso a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el ejercicio de rescates que hace Vindictas Claro. desde publicaciones de la UNAM, ¿no? Con Socorro Venegas al frente. O sea, como que son ejercicios de rebuscar en el pasado y de actualizar textos que como ese tipo de gestos, como de ampliar el canon en todos los sentidos, ¿no? Digamos, no solo desde el género, sino también desde yéndose hacia atrás y como releyendo una historia que a lo mejor ahora se puede reinterpretar de otra manera y como reubicar las piezas de ese canon o de esos márgenes del canon. Eso me parece como un ejercicio crítico desde la edición mucho más interesante que solamente como centrarnos todo el tiempo como en las novedades, ¿no? Y es algo que yo echo de menos en las editoriales independientes también, o sea, como que siento que a veces las editoriales independientes que cumplen, digamos, una función invaluable y hacen un trabajo maravilloso en México y además, digamos, hay una especie de boom y hay cosas muy interesantes, pero no veo esos otros movimientos, o sea, más allá de publicar autores del presente, autores contemporáneos de América Latina y sobre todo de Estados Unidos, a donde volteamos a ver con una necedad un poco exagerada, me gustaría ver más ese tipo de gestos de rescates, ¿no? Que por ejemplo en otras latitudes suceden más, o sea, es algo que hacen más, por ejemplo, Eterna Cadencia en Argentina o Montacerdos en Chile, o sea, son editoriales independientes, pero que no solamente tienen un catálogo contemporáneo, sino que hacen ese trabajo crítico, que eso es parte de la crítica literaria, se hace desde la edición y consiste en actualizar ciertos textos para ponerlos a dialogar con el presente, ¿no? Eso a mí me hace un poco falta en México todavía. Dices, la ciudad que Lauri describe ya no existe y quizá nunca existió del todo, ¿no? Pareciera ser que estos escritores que tanto han escrito sobre México han inventado como una ciudad, digamos, ¿no? Pienso en Roberto Bolaño, pienso en Lawrence, digamos, pareciera ser que han inventado su lugar, digamos, ¿no? Me parece en ese sentido que hay algunos escritores mexicanos como Daniel Sada, por ejemplo, que va muchísimo más adentro de México. ¿Cómo ves tú? Hablando, por supuesto, tú hablas de Cuernavaca, pero yo lo extiendo a todo México. Claro, totalmente. O sea, a mí me gusta y me incomoda como esa mirada extranjera de los escritores que vinieron a México y escribieron sobre México, ¿no? O sea, desde Artaud y Arthur Craván, sobre quien Sí. escribí en mi primera novela, o sea, como que es un territorio y una zona que me da curiosidad y como una especie de morbo, a veces malsano, por esas deformaciones de la lectura extranjera, ¿no? De las cosas.
Obviamente no es lo mismo a un escritor de aquí que escribe sobre México, como Daniel Sada, y que tiene como otro nivel de comprensión de la realidad. Pero creo que, o sea, me gustan los libros que se mueven como entre esas dos, o que son capaces como de reflejar diferentes niveles de profundidad, y creo que Bolaño también lo hace bien, o sea, lo hace muy bien, esta cosa como de incorporar esa mirada extranjera a veces y luego ir más allá, y como que hay una distancia, un vaivén como entre esas formas de entender el territorio, ¿no? Y eso me gusta y me interesa. Eh, También, o sea, me gusta mucho como pensar en torno a la ficción, porque finalmente, o sea, si estás escribiendo ficción no es lo mismo que si estás haciendo un libro de historia sobre la historia de No, México. claro. Entonces, en el caso de Lori y Cuernavaca, lo que me llamaba mucho la atención es como que en realidad Lori no escribe sobre Cuernavaca, escribe sobre Cuauhnáhuac, que es el topónimo náhuatl que él elige como para hacer ficticia esta ciudad, que no es exactamente Cuernavaca, porque en Cuernavaca los volcanes no están tan al lado, por ejemplo, y además mezcla con cosas de Oaxaca, etcétera. Entonces, esa ciudad ficticia que es la Cuauhnáhuac de Lori, y que de alguna manera se superpone como en un plano inconsútil o metafísico a la ciudad física de Cuernavaca, me gusta, o sea, me gusta la relación de una ciudad con sus fantasmas o con sus ficciones o con sus narrativas, y creo que por ahí va un poco como mis lecturas de la ficción que se hace sobre ciertas ciudades particularmente. Bueno, van las dos últimas. Tú dices, amo con locura la Ciudad de México, sobrevolada muy de cerca por aviones que a veces imagino soltando bombas, ¿no? A mí me parece que el narrador se encuentra entre estas dos cosas, ¿no? El extranjero que describe México y el mexicano que ama a México, digamos, ¿no? Me pareció en ese sentido una de las crónicas, bueno, no sé si crónica, pero uno de los textos mejor hechos por ti, me parece. Ay, gracias. Sí, también ahí, o sea, yo creo que no es potestad exclusiva de los extranjeros esa crítica feroz a la Ciudad de México, y de hecho cito pues el poema, el célebre poema de Efraín Huerta, ¿no? Claro. Que tiene pues, su declaración de odio, casi junto a la declaración de amor a la Ciudad de México, que creo que es una sensación o una ambigüedad, una ambivalencia muy chilanga, ¿no? Como ese amor y odio a la ciudad es lo que suele definirnos a los chilangos. Sí. Sobre todo esta semana con el tema del metro es terrible lo que ha Puta, sí, pasado. qué horror. No, qué horror, qué Y espanto. bueno, la última es tu bienvenida a Anagrama, digamos, ¿no? ¿Qué piensas de la editorial y en ese sentido tienes algún otro libro? ¿Cómo ves tu futuro en esa editorial? Pues estoy muy contento, o sea, es una editorial con la que crecí, básicamente que crecí leyendo esos libros, entonces obviamente me emociona mucho verme ahí en esa colección señera. El trabajo con la gente de Anagrama fue maravilloso, o sea, digamos, la lectura que hizo primero Silvia Cecé, la editora y directora de Anagrama, y después la gente que trabajó sobre las correcciones y demás, fue como un trabajo muy fino, donde me sentí muy a gusto, y para mí eso es lo más importante, como encontrar una relación de primeros lectores y primeras lecturas de mi obra que me sea útil, que me ayude también a verme desde otro lado. O sea, que también digo, lo tengo también con María Lynch, que es mi agente, que me lee y, digamos, hace comentarios que nutren también la obra, y son espacios para mí como de resistencia frente a un modelo mucho más comercial, donde uno manda el libro y básicamente se le da imprimir y ya está, ¿no? O sea, creo que tiene que haber más eso, como esa relación pues sí, de diálogo en torno a la literatura, que para mí es como lo fundamental de la relación con un editor, una editora. Y luego, pues, digamos, sí tengo más ahí planes, libros en el cajón, a ver si le siguen interesando Anagrama, yo feliz, desde luego. Pero bueno, ahorita de hecho todavía ni sale del todo aquí en México, yo creo que la próxima semana empieza a llegar a librerías, y, y es raro, es un libro que se fue construyendo como muy
casi solo, como que al final ya, claro, me senté como a armarlo y reescribirlo y corregir y demás, pero que en ningún momento tuve como con las novelas, como la sensación de terminarlo triunfalmente, porque se fueron terminando diferentes fragmentos en diferentes momentos. Entonces ahora estoy disfrutando como esta sensación de completar algo que me trae la publicación y pues feliz y con Anagrama está padrísimo, la verdad. Muchísimas gracias por la entrevista, un beso enorme. Besos, Mónica, que estés muy bien. Gracias. Chao.